Como pudieron haber observado, hay un procedimiento intersemiótico e intermedial que pone en diálogo los distintos géneros que cultiva Julia Ochoa en una doble vertiente, es decir, se transmiten unos mismos significados o mensajes a través de distintos formatos o géneros como son el poema, el cuento y el poema objeto. Y a su vez estos formatos o géneros se fusionan como en el caso del poema objeto, que son básicamente metáforas visuales. También puede decirse que la poesía en muchos casos se encuentra fusionada a la narrativa porque hay cierta esencia poética dentro de los relatos de la autora. Ella misma ha dicho en sus entrevistas que el punto de partida de su obra artística es la poesía. De la poesía pasa a la narrativa, de la poesía pasa a la poesía visual. Es decir, lo que comienza siendo un poema se transforma en un microrelato, se transforma en un cuento, se transforma en un poema objeto, por lo que puede decirse que en esencia toda su obra es una obra poética. También es característico de su obra literaria el uso de estrategias intertextuales que van a permitir dar un mensaje dentro de la ficción, pero con un fundamento en las ideas reales de pensadores del siglo XX que, como la escritora, también se han pronunciado frente al hecho de la violencia. Es el caso de la filósofa Hannah Arendt, que nos habla sobre ese concepto de la banalidad del mal, para dar una explicación sobre el holocausto judío. Específicamente, esta filósofa, a través de este concepto, nos dice que el mal es una acción que se ejecuta por el simple hecho de ejecutarla, que el mal nada tiene que ver con una falta de inteligencia, que no tiene que ver con una necesidad real, que el mal es eso, una acción banal, común y corriente, que puede formar parte de nuestra vida cotidiana, que puede ser ejecutado por cualquier individuo y de eso nosotros podemos dar muchos ejemplos. A Hannah Arendt, Julia Ochoa la metaficciona en algunos de sus poemas, es decir, el sujeto discursivo o el sujeto lírico habla con este personaje histórico, quien fue una de las pensadoras más preocupadas en analizar toda la situación de criminalidad de la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo poema que la escritora dedica a su abuelo es un poema donde el sujeto lírico tiene como interlocutor a esta filósofa de origen judío. A continuación les cito esta parte del poema. Hannah, ¿cómo fue posible para ti relatar el horror, la banalidad del mal? ¿Dónde hallaste la serenidad? Dime dónde encontrar la nota, el diapasón que haga posible el canto, porque una y otra vez desecho los vocablos por gastados, por huecos e inútiles, como cáscaras de un lenguaje caduco. Hay además un cuento que escribe Ochoa que se titula Tras las huellas de Albert. En este relato se narra que en un país X ha sido bombardeado el edificio del periódico donde trabaja un escritor que también tiene por nombre X. A causa de un malestar de salud, el escritor X se queda en casa el día de la catástrofe, por lo que su vida queda a salvo. Profundamente afectado y tras quedarse sin trabajo, comienza a escribir sobre el ensayo El hombre rebelde de Albert Camus, texto que anteriormente este personaje X venía recomendando a sus lectores. Una mañana, mirándose al espejo, se da cuenta de que ha reencarnado en el cuerpo del filósofo Albert Camus, advirtiendo también que se encuentra viviendo el año de 1950, momento a partir del cual, sin importarle ser realmente Albert Camus y sintiéndose muy comprometido en su papel de escritor, comienza a reescribir ininterrumpidamente el ensayo que tanto había recomendado. En este cuento son varios los momentos en los que Julia Ochoa nos saca de la atmósfera ficcional para adentrarnos en una disertación objetiva sobre el intenso tiempo de guerra que a fines del siglo XX está viviendo la colectividad vasco-española. Son momentos durante los cuales al narrador le interesa analizar el tema del terrorismo a través de la exposición de ideas, la comparación o la cita textual, como si estuviera ofreciendo al lector un verdadero artículo de opinión o un ensayo. Les leo dos fragmentos clave de este interesante relato. X es un escritor totalmente subyugado por la figura del escritor francés Albert Camus. Considera que el valor ético de su obra frente a la sinrazón y la barbarie hace imprescindible su lectura todavía hoy en 1998. Y dado que el país X sufre desde hace años una penosa situación de violencia y crueldad, con asesinatos y mutilados por todas partes,
X piensa que también ahora las circunstancias de dolor vienen a ser muy similares a las de aquel tiempo europeo durante la Segunda Guerra Mundial, en el que se basó el escritor francés para escribir su ensayo El hombre rebelde. Así, el otro día, a raíz del último asesinato, que fue precisamente el de un periodista amigo suyo, X escribió en el periódico en una emocionada semblanza humana de la víctima, a la vez que entresacaba uno de los párrafos del hombre rebelde de Albert Camus. Hay crímenes de acción y crímenes de lógica. El Código Penal lo distingue bastante cómodamente por la premeditación. Estamos en la época de la premeditación y del crimen perfecto. Nuestros criminales no son ya esos muchachos desarmados que invocaban la excusa del amor. Por el contrario, son adultos y su coartada es irrefutable. La filosofía, que puede servir para todo, hasta para convertir a los asesinos en jueces. Lo malo es cuando el asesinato es algo excepcional. Lo verdaderamente terrible es cuando este es periódico y para justificarlo se recurre a una doctrina política o religión. Desde el instante en que el crimen como actividad continuada se razona, su actividad puede proliferar como la peste, contaminando y anulando la conciencia de toda una sociedad. Como lo pudimos constatar, la violencia, sea que provenga de la guerra civil, de la dictadura de Franco o del terrorismo, tiene en la obra de Julia Ochoa un lugar temático reiterativo y transversal. Le interesa a la autora mostrar en un proyecto artístico literario articulado una representación simbólica de la violencia política, sus motivaciones banales, su naturalización como comportamiento social y especialmente su rasgo virulento al tratarse de una realidad que puede alcanzar magnitudes desproporcionadas sin ningún control ético. Pero también le interesa al autor invitarnos hacia la convivencia, la tolerancia y la cultura de paz. En este sentido, hay varios poemas objetos que tienen esta connotación, como por ejemplo Piedad Férrea y En el lugar del otro. Ambas piezas representan un llamado de rectificación, de cese a la violencia, de conciencia ética, de reencontrarnos como seres humanos que padecen un mismo dolor. Es esa la labor que actualmente se realiza en el País Vasco. Y el mensaje final que debería quedarnos de una obra como esta, que nos muestra cómo la violencia no es el camino más idóneo para la resolución de los problemas y es en cambio la opción más equivocada y la más inhumana. Luego de un siglo XX violentamente sangriento, pareciera que tendemos no a sensibilizarnos y concientizarnos, sino a continuar deshumanizándonos. La actual pandemia nos está dando lecciones muy importantes al respecto. Definitivamente la tarea que debemos plantearnos es la de ser más humanos. La historia mundial nos confirma que dentro de los modelos totalitarios más retrógrados o los sistemas democráticos más modernos, el poder ha actuado por igual, especialmente el poder de violentar al otro de muchas maneras. Es labor de cada uno aprovechar todos los espacios posibles para decirle no a la violencia contra los niños, las mujeres, los pueblos. Y en este sentido, la obra de Julia Ochoa cobra un papel relevante dentro de la literatura actual que se compromete política y éticamente con el colectivo social. En unos últimos poemas que les voy a leer para terminar, la autora nos dice: ¿dónde estuvimos que nos perdimos tanto? ¿Quiénes fuimos que ahora no nos reconocemos? Dinastía de gallos decapitados tiñendo la hierba. No de este modo. No será desde luego hundiendo el tenedor en el corazón de las golondrinas como nos alimentaremos de libertad. Muy complacida por haber compartido este espacio con ustedes. Mi agradecimiento al doctor Cristian López, a la organizadora de estas serie de conferencias, Daniele dos Santos Holanda Rosa, al Instituto Federal de Mato Grosso. Espero que este material que les traje les sea de mucho provecho, de mucha reflexión. Espero compartir con ustedes una nueva oportunidad como esta. Muchísimas gracias. Hasta pronto.